fiel a como lo había prometido, sino es que más bien adelantándose un día. Marcelo Ebrard confirma que efectivamente se va a ir por la vía de los tribunales, ¿no? Marcelo ya deja claro que que lo suyo es buscar una vía legal, ¿no? De cómo resolver el tema en Morena, busca la nulificación completa del proceso, manda este documento a la comisión, pues al Consejo, perdón, de Honestidad y Justicia del partido, y ya sabemos cuál es la ruta. Si de la Comisión de Honestidad y Justicia no le resuelve como él quiere, entonces va a terminar subiendo al Tribunal Electoral. Entonces, parece que esa va a ser la ruta, porque en la Comisión de Honestidad y Justicia no se ve como que le vayan a decir a Marcelo, ¿sabes qué? Tienes toda la razón, vamos a nulificar todo el proceso. ¿Por qué no? Sobre todo cuando la diferencia entre Marcelo y Claudia era de 12, 13 puntos. Con esa diferencia, yo neta no sé cómo busca que al menos en la Comisión de Honestidad y Justicia le acrediten pues las quejas. De ahí probablemente se va a ir al Tribunal Electoral. Pero el Tribunal Electoral, que sí puede resolver ese tipo de problemas al interior de la vida interna de los partidos, tampoco sé qué le va a decir, porque por mucho que se puedan acreditar algunas denuncias, yo lo he dicho, creo que hay algunas denuncias de Marcelo que son perfectamente legítimas, pero que no han sabido cómo abordarlas desde la perspectiva legal para que sean irrefutables. Con todo y todo, nulificar todo el proceso tampoco creo que sea una opción. Pero Marcelo apunta a dos cosas. La primera es, se va a ir por la vía legal, y de no hacerle caso, de que no sea bien recibido, que no lo pelen básicamente, pues entonces se separará del partido en el que milita desde hace un año, por cierto, y entonces empezará su propio movimiento nacional. Sí, un movimiento nacional. Yo sé que esto suena como una historia que ya hemos visto, siento como un pequeño déjà vu por aquí, pero entonces, ¿ese movimiento nacional significa que va a crear un partido o no? Porque sea cual sea la ruta, si va por un movimiento nacional, movimiento progresista, no va a poder participar en las elecciones del 2024. Si lo hace partido político, no lo va a poder hacer en las elecciones del 2024, tendrá que ser hasta el 2025. Y podrá ser partido político con... Vaya, vamos a escuchar lo que dijo Marcelo para que analicemos este ultimátum paso por paso. Esto es lo que dijo en esta famosa conferencia de prensa que ya se esperaba fuera este lunes 11 de septiembre. Tuvimos una reunión con legisladoras y legisladores, Senado de la República, Cámara de Diputados, participantes de Morena, PT y Partido Verde. A pesar de que algunos de ellos señalaron que les habían llamado para que no vinieran, sobre todo el Partido Verde. Bueno, estuvieron los legisladores y después tuve un encuentro con aproximadamente 760 personas representativas de los diferentes estados de la República y pues de la red digital que tenemos. Nosotros tenemos en este momento conectados en todas las actividades que tenemos y hacemos del orden de 500,000 de personas. Por eso, para mí era muy importante poder dialogar con esta representación. ¿Cuáles son los puntos principales que me gustaría transmitir? En primer lugar, decir que hemos presentado una síntesis de lo que observamos en el proceso de la encuesta y se la hemos presentado al órgano del partido que tiene que resolver. Esto tiene que ver con el papel que jugó la comisión de encuestas, con los testimonios que dicen que se promovió a Claudia Sheinbaum desde la comisión. Tiene que ver con las actuaciones de diferentes áreas de gobierno, la Secretaría de Bienestar, de gobiernos estatales. Tiene que ver con lo que observamos en el proceso. Debo decir brevemente que en el proceso fuimos siempre la parte más responsable. Yo solamente les recuerdo a ustedes que desde el año pasado señalábamos que era muy importante que el proceso mostrara la superioridad ética de nosotros, Morena.
Y también a fines del año pasado quedó el presidente del partido, Mario Delgado, de investigar y aclarar lo que estábamos diciendo. Entonces hemos sido una parte muy responsable en el proceso. No se trata de ahorita, después del resultado, no es un arrebato, es una sistematización de todo lo que observamos. Concluyo diciendo, presentamos esta impugnación y va a depender la respuesta que tenga Morena, el curso de acción que nosotros vamos a seguir. El de la voz considera que si esas diferentes circunstancias que se dieron, incidencias en el proceso, se quedan igual, pues yo ya no tendría interés en estar en Morena. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Y estoy consciente de lo que les estoy diciendo. Porque si se le da carta de naturalización a que se utilicen programas sociales, si se da carta de naturalización a que intervengan gobernadores, alcaldes, que se force a los sindicatos a que sus miembros vayan a los eventos, ¿por qué habría yo de permanecer ahí? Entonces, ¿qué explicaría toda la lucha política que hemos dado? Décadas. Entonces, desde mi punto de vista, es fundamental, es un asunto mayor, no es un asunto menor. Hay quien dice que eso no es importante. Bueno, pues es una cosa de posiciones políticas, ¿no? Yo creo que sí es muy importante. Esto puede ser definitorio para el futuro de Morena más que para el futuro de Marcelo Ebrard. O sea, esas prácticas son válidas en Morena, así va a ser. Todas las encuestas que vienen vamos a ver lo mismo. O sí se reconoce que efectivamente hubo todos estos problemas, que además estamos anexando todas las pruebas que pudimos. Tomen en cuenta ustedes que no se podían usar celulares durante el proceso, el día de la encuesta que se levantó, y que las denuncias que hay, o testimonios, mejor dicho, pues son de personas que hasta riesgo corren en su trabajo porque lo van a perder. Entonces, hemos entregado todo eso el día de ayer conforme a lo marca las disposiciones internas de Morena. Me han pedido los legisladores, hoy en la mañana, que así fuese. En otras palabras, que todos los esfuerzos que hemos hecho en favor de Morena, de la Cuarta Transformación, no se pierdan y que esperemos la respuesta que el partido vaya a dar. Bueno, muy bien, así lo estoy haciendo. Pero mi disposición personal es la que les acabo de comentar. La segunda cuestión, he convocado, y así hemos convenido, a partir del 18 de septiembre vamos a organizar y formalizar nuestro movimiento político nacional. Seguimos siendo parte, compañeros, y espero de la voz de Morena, siguen siendo varios compañeros parte del Verde, siguen siendo los compañeros del PT, pero tenemos una causa que defender. Entonces vamos a deliberar sobre cómo se va a expresar. De hecho, lo que haríamos es formalizar lo que hemos integrado durante este proceso. Es decir, quienes estén dispuestos a continuar en este proceso, pues nos lo harán saber el 18 de septiembre. Acto seguido del 18 de septiembre haré un recorrido por todo el país para reencontrarnos con quienes nos apoyaron, nos respaldaron, nos siguieron, nos votaron, explicarles lo que estoy comentando ahora, informarles y finalmente concluir en mediados de octubre. Hay que tomar en cuenta que estamos en un proceso en donde las precampañas se inician el 4 de noviembre. Concluyo. Presentamos la impugnación en nuestro partido con todos los elementos de convicción, testimonios, pruebas de que lo que estoy diciendo es verdad. Nunca he mentido, no tengo por qué hacerlo ahora. No es un arrebato, es un acuerdo político, es una convicción. Esperamos la respuesta de Morena, su dirigencia, sus órganos directivos. Tienen que darla en estos días. Si para su propio punto de vista
todo lo que les acabo de escribir, lo que hemos presentado, las inconformidades que están más que testimoniadas, no ocurrieron, no pasó nada, pues entonces sí ya la decisión de su servidor sería no seguir participando porque no avalo esas conductas ni esas prácticas. Llevo muchos años combatiéndolas. Ahora sí que, como diría el clásico, ¿qué necesidad? Son muchísimos los testimonios sobre eso. Hay una oportunidad histórica de que eso no ocurra. Cerraría yo haciendo una referencia histórica a 1939, cuando fue el proceso sucesorio del general Cárdenas. Como ustedes saben, hubo 3 contendientes en la lucha interna del entonces Partido de la Revolución Mexicana. Uno de ellos fue el general Múgica. El general Múgica un día convocó una conferencia de prensa después de una asamblea del sector obrero, en donde se votó por Ávila Camacho, y dijo el general Múgica en su carta, para quien le interese está en el libro que hizo la señora Mondragón sobre esto en aquellos años. Bueno, viene la carta que dice, básicamente hay 2 cosas que no me gustan. Una, la ambigüedad de Ávila Camacho, no sabemos en esencia qué piensa. Y segunda, que los gobernadores participaron, los alcaldes participaron, las dependencias federales participaron, todo esto ocurrió, y si esto se permite en este partido que nos costó una revolución, se va a perder la causa por la que estamos. Entonces, recordando aquella importantísima momento de la vida política, pienso que estamos en un momento similar desde el punto de vista de que no debemos permitir que esas prácticas, que son un virus, estén en el torrente sanguíneo de Morena, porque va a ser un efecto muy devastador. Pienso que esa es mi obligación con las personas que votaron, con mis convicciones. Le tengo un inmenso cariño al presidente López Obrador. He sido su más leal colaborador. Jamás le diría yo un daño por razones políticas. Pero esto sí lo tengo que decir porque Morena costó mucho trabajo organizarlo y hacerlo. Muy respetuosamente tengo el mayor de los respetos por la representación popular, pero no es mi objetivo llegar a una senaduría o a un cargo. Mi objetivo es que esto se resuelva. Y les agradezco mucho su paciencia, su presencia, quienes me han acompañado también de los medios en todos estos días. Hay que seguir sonriendo. Ánimo. Miren, Marcelo, en esencia, ¿no? Propone que a partir del 18 de septiembre, perdón, va a empezar una gira, ¿no? De agradecimiento, pero que también va a empezar con su movimiento político nacional, movimiento progresista. Yo insisto, ¿qué necesidad? ¿Por qué necesidad? No estamos hablando de 1 o 2 puntos de diferencia, estamos hablando de más de 10 puntos de diferencia. Eso hace, perdón la redundancia, pero hace una enorme diferencia. 2, es el único que se está quejando. No lo está haciendo Adán Augusto, no lo está haciendo Noroña, no lo está haciendo Monreal ni Velasco. Y bueno, ni Monreal ni Velasco tendrían como quejarse, ¿verdad? 6%. Ahí humildemente dice 6%. Pero lo dijo el propio presidente y creo que vale la pena repetirlo. Marcelo no puede quejarse en realidad. Marcelo tenía un cargo que le permitía hacer las veces del presidente de la República en el exterior. Porque el presidente toma la decisión de no salir, sobre todo los primeros 3 años de su gobierno, para darle prioridad a la política interna. Marcelo andaba libre en todos los eventos en los que debería de haber ido el presidente, que si G20, que si G, o sea, en todos estos eventos que posicionaban a un Marcelo Ebrard o que lo posicionaron como un perfil. Y por eso digo que Marcelo es un buen canciller, porque claro que tiene el potencial, y yo lo voy a seguir diciendo, Marcelo creo que ha sido de los mejores secretarios de Relaciones Exteriores que hemos tenido, pero por su trabajo al exterior,
no con los mexicanos en el exterior, que ese es otro boleto. ¿No? Con los mexicanos en el exterior, lo he dicho también muchas veces, Marcelo quedó mucho a deber porque cuestiones básicas que esperaban los paisanos fueran resueltas, sobre todo en esta administración. Hablemos de lo que sí se puede hacer, no de lo que no se puede, tipo políticas que dependen de Estados Unidos. Hablamos, por ejemplo, de la simplificación de los trámites, el mejor trato en los consulados, una depuración, etcétera. Entre que no sabemos si no pudo o no quiso, pero ahí queda un limbo, que son todos, no, pero la mayoría de los paisanos no están muy de acuerdo con el trabajo de Marcelo Ebrard en la Cancillería. Entonces, Marcelo tenía una plataforma a inicios de esta administración que lo detonaba como un perfil con mucho poder. Cuando viene el COVID-19, también se la rifan con las vacunas, que consíguelas, que al buen precio, que tráelas, que posicionando a México como uno de los países en América Latina con mayor vacunación en el mundo. Entonces, traes esos antecedentes, tienes estos resultados, pero por supuesto no te puedes esperar no tener un respaldo, no puedes decir que no te fue bien, no puedes decir que no te apoyaba el presidente. Ahora, a eso súmenle que Marcelo se destapa en la mañanera. De todos los destapes, él fue el único que en la conferencia de prensa se paró, el presidente está atrás, creo que todos nos acordamos de esa escena, y Marcelo se destapa en plena conferencia mañanera, enfrente del presidente, siendo todavía 2021 y faltándole a ese presidente 3 años de gobierno. Ahí se destapa Marcelo. Marcelo se apuntó a hacer una gira de libros, ¿no? Cuando fue, por ejemplo, el rescate de Evo, lo del rescate de Evo, ¿no? El libro de cómo rescataron a Evo Morales. Una decisión que venía desde el presidente, pero que él fue el operador. O sea, si nos damos cuenta, Marcelo tuvo muchas oportunidades y las aprovechó, pero no pegaron. Con todos no pegaron. Hay un sector que lo respalda y es muy legítimo, pero en el momento en el que él tenía que reforzar el apoyo con ese sector que lo venía respaldando y que lo veía con buenos ojos, Marcelo se va con un discurso completamente distinto y empieza el tema de la interna de Morena, ¿no? O este proceso político atípico. Y escuchamos a un Marcelo no dirigirse a esas bases, no dirigirse a ese partido, sino dirigirse a un sector que no vota por él, que no votaría más bien por un Morena, que no quiere que Morena se quede. A ese sector se estaba dirigiendo. Marcelo ya entró a la carrera sintiéndose el que iba a ganar. Y ahora, cuando los resultados no le favorecen, que ya veíamos que no le favorecían, es más probable que hubieran favorecido a Dan que a él propio Marcelo en algún momento, así lo pensábamos, porque así lo veíamos, nos vamos dando cuenta que Marcelo empieza a agarrar una actitud de ruptura y empieza a agarrar una actitud de subirse al tren como si fuera Andrés Manuel López Obrador. Esto de hablar de un rompimiento, esto de hablar de una separación, esto de hablar de vamos a lanzar un movimiento político nacional, ¿no? Esta gira y demás, que no queda entrever si va a ser o no partido político, no sabemos, pero eso de lanzar un movimiento ya lo habíamos escuchado antes y fue con un Andrés Manuel López Obrador. Hoy, emular a que va a ser lo que hizo Andrés Manuel en condiciones en las que no se parecen a las de Andrés Manuel, no se sienten correctas. Porque si Marcelo tuviera ese respaldo que Andrés Manuel tuvo cuando rompe con el PRD, Marcelo habría ganado la encuesta y no estaríamos hablando de esto en este momento. Si Marcelo realmente tiene ese poder, ¿no? De una convocatoria importante y tiene ese poder de emular este discurso de vamos a lanzar nuestro propio movimiento, porque si Morena no me responde o aceptan lo que ha pasado con las quejas que se han acreditado, no nulifican el proceso y lo reponen, y entonces llegamos a la precampaña de noviembre, febrero y no más, no resuelven nada, pues entonces ya no hay lugar para mí en Morena. Y eso te recuerda a lo que hizo Andrés Manuel López Obrador cuando rompe con el PRD y nace Morena. Pero aparte Marcelo habla de lo mucho que costó Morena. Claro, costó muchísimo trabajo, pero él no lo fundó. Marcelo apenas hasta hace un año milita en Morena y no estoy menospreciando el papel que él ha tenido, pero recordemos que cuando Andrés Manuel López Obrador rompe con el PRD para crear Morena, Marcelo todavía se quedó en el PRD como con esa intención de decir, todavía podemos arreglarlo, no se lo vamos a dejar a los chuchos. En su propio libro y en entrevistas, Marcelo reconoce que es una lectura que el presidente tuvo mejor sobre lo del PRD y que mejor leyó el presidente lo que estaba pasando y decidir abrir este partido, que es Morena, mientras que él todavía se decide quedar. Entonces, si volteamos a ver la historia
Marcelo quiere emular como este movimiento rebelde o como este movimiento disruptor de nosotros no podemos permitir esto, pero es el único que lo está diciendo. No tiene un respaldo de los otros candidatos. Ya ni siquiera Monreal, que traía un discurso similar al de Marcelo. Ya ni siquiera Adán, que Adán sé que no está contento con el resultado. Para muestra, no estuvo en el evento en donde a Claudia le entregan el documento que la acredita como la candidata. Realiza un evento un día antes en donde lo titulan Unidad y Lealtad y en donde dice vamos para adelante y se posiciona como el que va a estar coordinando o apoyando a Claudia Sheinbaum en esta pues pre-campaña, campaña, ya no sé ni siquiera qué estamos porque los tiempos legales ya nos los saltamos y nos valió topi. Entonces, ni siquiera Adán, que se nota que no está de acuerdo con el resultado, le está haciendo eco. Entonces, Marcelo se queda solo. Luego Marcelo habla del Partido Verde. El Partido Verde, sí había estructuras del Verde que apoyaban a Marcelo y que no apoyaban a Velasco, y lo dije siempre. En Puebla, las estructuras del Partido Verde no apoyaban a Velasco, que era lo que se esperaba, apoyaban a Ebrard. Y tiene una razón, desde hace muchos años Marcelo tiene una muy buena relación con el Partido Verde, particularmente en Puebla con Juan Carlos Natale, porque él ya había sido diputado del Partido Verde. A Marcelo se le cierran las puertas en Movimiento Ciudadano, no voy a decir definitivas, porque esa es una decisión que deberá tomar Dante, pero el que Marcelo diga que se va, que va a estar en una boleta en 2024 sí o sí, ya a estas alturas se ve remoto. Si era independiente, tenía que registrarse, ya se cerró el registro, no lo hizo y además él descarta que esta sea una opción. Si se iba con Movimiento Ciudadano, hay voces en Movimiento Ciudadano que no están de acuerdo con esto. Si espera una ruptura en el Partido Verde se va a terminar alineando a Claudia Sheinbaum como ya lo están haciendo, porque sabemos que el Partido Verde, eso de irse por la libre, no le da siempre, ¿no? Siempre van a buscar cobijarse en el árbol que más sombra les da, en este caso es Morena. Y los petistas, ahí tienen a Noroña. Si en este momento, y miren lo que estoy diciendo, Noroña todavía tiene más posibilidades de hacer una revolución, y eso que quedó en un tercer lugar después de Marcelo, lanzándose libre por el PT. No ganando, no ganaría, pero sí sumando muchos puntos que lo posicionarían a un siguiente, a un paso mucho más cerca de la presidencial. Y no lo va a hacer. El propio Noroña ha dicho que no. El propio Noroña, y en Twitter le responde a Marcelo sobre esta gira del 18 de septiembre, en donde va a empezar como con este movimiento nacional. El propio Noroña le dice, eso lo tendrás que haber hecho el 19 de junio, pero no, a Marcelo lo vimos como el multioficios, y así se quedó Marcelo. Nunca se dirigió a las bases que lo iban a votar, nunca llegó con ese discurso a esas bases, y hoy Marcelo habla de un rompimiento total y habla hasta de competir con una figura de con Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Como emular eso. A este momento no le queda. Si hubiera podido hacer eso, hubiera ganado la interna o hubiera reducido el margen, y eso simplemente no pasó.